días, gracias de nuevo por estar aquí, por acompañarnos en esta última jornada del año 2023, la jornada como todos saben, de la Cátedra Lectores y Lecturas, una iniciativa de la Vicerrectoría de Docencia y de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Antioquia. Hoy tenemos el gusto de contar con la señora vicerrectora de docencia, la profesora Elvia María González, quien nos va a dar un saludo y una despedida también por este año, pero escuchémosla primero a ella y luego ya hacemos la presentación de las invitadas de hoy con la autora que van a abordar. Buenos días a todos y a todas. Para mí pues es un honor estar aquí en esta cátedra de lectores y lectura que lleva 5 años en la Vicerrectoría de Docencia, este año acompañados con la Vicerrectoría de Extensión. Sencillamente es un saludo y un agradecimiento a la profesora Judith por esta idea tan maravillosa de esta cátedra, estar hablando y conversando sobre literatura. Es uno de los asuntos pues que llevan a la universidad a todos los rincones. Es una cátedra que en la pandemia, por ejemplo, la acompañamos con grandes conexiones de muchas personas que pudieron oír todas estas discusiones. Se han pasado por aquí profesores y profesoras de la universidad y de otras instituciones. El arte, la estética nos debe acompañar todos los días en la universidad. Tener un espacio, un ambiente de aprendizaje como este que le llegue a los estudiantes, a los profesores, es fundamental para el espíritu, para nuestro espíritu universitario, para que la estética se vuelva cada día más de nuestra cotidianidad, que sea un concepto que atraviese los currículos. Nosotros desde la Vicerrectoría de Docencia y el Proyecto Educativo Institucional tiene la estética como un elemento transversal para todas las asignaturas de la universidad como uno de los elementos de la formación integral. Entonces es una conversación, es una discusión y es un debate no solamente con nosotros, los de las áreas de literatura, de ciencias sociales y humanas, sino una conversación también con los discursos lógicos, porque nosotros sabemos que la sensibilidad es un asunto que ayuda a la creatividad, a construir conocimiento dentro de la universidad y fuera de ella. Es un soporte para ver lo diferente donde todo el mundo ve lo igual. Entonces aquí pues en este auditorio nos une la literatura, nos unen los libros, nos unen las ciencias sociales y humanas que deben ser patrimonio de nuestra universidad y deben, lo repito, irrigar todo el currículo, porque debemos ser sensibles para poder producir conocimiento de una manera creativa y de una manera desde los procesos lógicos de la investigación. Yo quería venir hoy, estar un momento con ustedes en mi reconocimiento por este programa tan hermoso que ya lleva 5 años y que el año entrante entonces lo tendremos en su 6.º año. En la continuidad, la Vicerrectoría de Docencia es un compromiso muy hermoso y muy loable. Entonces, pues la noticia es que seguiremos con la cátedra, la profesora estará a cargo de ella y la biblioteca de la universidad con Hernando a la cabeza nos seguirá apoyando. Tendremos una programación de cátedras muy hermosas. Estábamos hablando de la programación. Habrá un gran evento pues sobre la vorágine que cumple sus años pues ya de publicada. Habrá otra cátedra sobre el cuidado de sí desde la concepción de Foucault.
y ahí estaremos construyendo las cátedras cada mes para todos nosotros, a los que nos gusta el arte, el conversar y el profundizar sobre esos temas. Entonces, yo les doy la bienvenida y la continuidad, asegurar la continuidad de la cátedra y del trabajo de la profesora con nosotros. Entonces, muchas gracias por estar aquí. Los viernes yo no he podido estar porque hay algo en la Vicerrectoría de Docencia que se llama Viernes del Currículo y yo debo estar pues allá también con los profesores y las profesoras. En todo caso, muchas gracias por estar aquí y continuaremos entonces por el año entrante también, nuestro 6º año de esta cátedra, que la palabra es pues tan hermosa y tan sensible, y muchas gracias a la profesora por trabajar esto. Muchas gracias a todos. Gracias, profesora Elvia María, por sus palabras, su saludo y por el aliento para saber que en el 2024 también tendremos cátedra, que ahora la primera va a ser el 23 de febrero. En la despedida les anuncio cuál va a ser la temática. Para hoy tenemos 2 invitadas tan importantes como todos los invitados anteriores. En la cátedra que van a abordar se titula Clarice Lispector y la novela inclasificable de los 13 títulos. Podemos sintetizar la intervención que harán Estefanía Carvajal y Lina Parra de esta manera. En todas las obras singulares de la escritora ucraniano-brasileña Clarice Lispector, La hora de la estrella destaca por su premisa quimérica y por dejar a la vista todos sus engranajes. Un narrador sospechoso pretende capturar la esencia de un personaje que no tiene nada de especial. Macabea es un retrato del vacío, la marginalidad y la posibilidad de una existencia sin rumbo, y la novela de los 13 títulos, una de las hazañas narrativas más memorables de la literatura latinoamericana del siglo XX. Como les dije, las expositoras o invitadas de hoy son Estefanía Carvajal, quien va a ser la invitada central. Estefanía es periodista de la Universidad de Antioquia y magíster en escrituras creativas de la Universidad de Nueva York. Ha pasado por las redacciones del Tiempo y El Colombiano y forma parte del comité editorial del periódico Universo Centro. Ha publicado Niebla en la Yarda, libro de crónicas con el que ganó el premio a mejor tesis del Círculo de Periodistas de Bogotá, y Las Vanidades del Mundo, su primera obra de ficción, finalista del premio Clarín de novela en el año 2021. Es profesora de la Maestría en Literatura de la Universidad Pontificia Bolivariana. Estefanía conversará con Lina María Parra, también escritora y docente universitaria, autora de los libros de cuentos Malas Posturas, Llorar sobre leche derramada, La mano que cura, novela que acaba de ser publicada y presentada en la fiesta del libro de septiembre pasado. Lina es magíster en estudios latinoamericanos de la Universidad de Leiden, en Holanda. Ejerce como docente de literatura y escritura creativa. Otros cuentos suyos aparecen en antologías como Antología del Cuento Colombiano, Variaciones Infinitas, Escribir es cosa de mujeres, Cuerpos, 20 formas de habitar el mundo, Ganar es perder un poco. Además de sus reconocimientos, Lina es ganadora de la beca de creación de la Alcaldía de Medellín en la modalidad cuento, reconocimiento que se hizo en el año 2017. A las 2, muchísimas gracias. Gracias por la paciencia durante todo este tiempo de preparación de la cátedra. Por supuesto, a ustedes, muchas gracias por estar aquí, por acompañarnos en esta cátedra de hoy, que como vieron en la presentación va a estar dedicada a una autora de origen ucraniano. Y bueno, los dejo con Estefanía, recibámoslas con un aplauso y muchas gracias.
Es un honor tremendo estar acá, porque es volver a mi casa, que es la Universidad de Antioquia, que fue esta biblioteca, ¿no? En esta biblioteca conocí a muchos autores. Yo solía venir al segundo piso, si no estoy mal es en el segundo piso donde está la colección de literatura, sino que me corrijan, si no será el del tercero. Ya está en el primero. Ah, bueno, en mi época estaba en el segundo piso, y solía caminar por los pasillos, ¿no? Juzgando lomos, juzgando portadas, cosa que no debería hacer uno, ¿no? Juzgar portadas. Y cuando alguna portada me llamaba la atención lo abría, y en los primeros párrafos más o menos sabe uno si un texto le llama la atención. Con un par de capítulos uno puede saber más o menos de qué va. Bueno, y así descubrí a muchos autores que leí aquí. Descubrí a Dostoyevsky, a Hemingway, a Juan Rulfo, a Álvaro Cepeda Zamudio, a Nadine Gordimer, que me la encontré por casualidad, y bueno, y también descarté a muchos otros que no tendría por qué recordar. Pero entonces les estaba diciendo que normalmente cuando uno se aproxima a un libro, con unos párrafos o con unas páginas, uno puede saber, ¿cierto?, más o menos de qué va, detectar el tono, quién es el narrador, quién es el personaje, qué es lo que me está queriendo decir este autor, y si te engancha o no te engancha. Pero la novela, Noel, no es precisamente una novela de la que vamos a hablar hoy, La Hora de la Estrella. Tiene un lomo corto, ¿cierto? Esto no alcanza la extensión de una novela, es más corto que eso, que es una extensión que a mí en particular me gusta mucho, porque te permite leer de una sentada o de dos sentadas, ¿cierto? Terminar el libro rápido, y pues yo fui periodista de redacciones, y eso significa tener nulo tiempo para leer, o muy poco, ¿cierto? Como entre una actividad y otra, entre un fin de semana apenas, ¿cierto?, al mes de descanso. Entonces hay que aprovecharlos, y así es muy difícil cogerle el hilo a libros muy largos. Entonces me aficioné mucho a las novelas, y cuando me invitaron a esta cátedra, pues le agradezco muchísimo a Judith por invitarme, y a Margarita aquí presente, que hizo los cuartos. Pues Judith me dijo, no, pues te invitamos a hablar de un libro que quieras, ¿cierto?, de un autor, una autora que quieras. Y pues yo pensé en varios, pero esta novela, yo dije, no, pues tiene que ser esta, porque es una novela que a mí me enamoró desde la primera vez que la leí, me deslumbró, y pues me descolocó también, ¿no? Me movió los cimientos, porque es una novela arriesgada, es una novela experimental, y es como toda en la literatura de Clarice, pero pues esta tiene unas particularidades, pues, de las que ya vamos a hablar. Y bueno, decidí que iba a ser esta, porque no hay nada mejor que hablar de lo que uno quiere y de lo que uno ama. Entonces, por eso pues elegí La Hora de la Estrella. Entonces, pues antes de entrar a la novela, voy a dar un par de datos wikipédicos. No voy a ahondar mucho en la biografía, en la vida de Clarice. Ya después de ella hablaremos más con Lina. Pero pues iba a anotar un dato importante, que es importante para la comprensión de esta novela, y es, pues, Clarice Lispector nació en Ucrania, en un pueblito, en 1920, pero su familia se mudó pronto, porque, bueno, su familia era judía, y estaban en plena guerra civil rusa, en un momento muy complejo para los judíos en Europa. Entonces la familia migró, y ella llegó en el 22, se instalaron en Alagoas, en Brasil. Eso es un pueblo en el nordeste del Brasil, y después se mudaron a Recife, que también queda en el nordeste. Y eso es importante, porque Clarice Lispector
era nordestina, al igual que Macabea, la protagonista de La Hora de la Estrella, y que sea nordestina cambia todo, ¿cierto? Porque finalmente la novela es sobre una mujer que nunca pudo adaptarse o no encajaba en la sociedad carioca, ¿cierto? La nordestina, al igual que Clarice, se muda a Río de Janeiro a trabajar como mecanógrafa, ¿cierto? Clarice tuvo una vida más afortunada que la de su personaje. Y bueno, es una persona que no encaja, ¿cierto? Alguna vez le preguntaron a Clarice de dónde había salido la idea de esta novela. Pues ella, bueno, de hecho la vamos a escuchar pronto hablando de la novela en una entrevista que dio a Panorama. Pero bueno, sí, que sea nordestina entonces es importante, ya ahondaré más en eso. Pero les estaba diciendo entonces que Clarice viajó al Río de Janeiro, estudió Derecho, se casó con un diplomático, viajó por el mundo. Bueno, antes de casarse publicó su primera novela, se divorció, regresó a Río, en Río ya construyó su carrera como periodista y como autora, se convirtió además en una estrella, ¿cierto? Clarice Lispector era un personaje muy importante en la literatura brasileña, bueno, en el mundo de las artes y de la cultura en Brasil en los 60s y 70s. Y en el 77, en el 76 de hecho terminó de escribir La Hora de la Estrella, su última novela, y en el 77, cuando la novela estaba casi a punto pues, de ser publicada, unos meses antes del fallecimiento muy temprano de Clarice por un cáncer de ovario, dio una entrevista a un programa de televisión que se llama Panorama, que yo quiero que veamos, pues porque hay una frase que resume La Hora de la Estrella mejor que lo que pudo haber, mejor que todas las solapas y todas las reseñas que se han escrito sobre esta novela. Que novela é essa, Clarice? História de uma moça tão pobre que só comia cachorro quente. A história não é isso só, não. A história é de uma inocência pisada, de uma miséria anônima. O cenário dessa novela é em É Rio de Janeiro, mas o personagem é nordestino, é de Alagoas. Onde é que você foi buscar dentro de si mesma? Eu morei em Recife, eu morei no Nordeste, eu me criei no Nordeste. E depois, no Rio de Janeiro, tem uma feira dos nordestinos, no Campo São Cristóvão, e uma vez eu fui lá e peguei o ar meio perdido do nordestino no Rio de Janeiro. Daí começou a nascer a ideia de Depois eu fui a uma cartomante e imaginei várias coisas boas que iam me acontecer, e imaginei, quando tomei o táxi de volta, seria muito engraçado se um táxi me pegasse, me atropelasse e eu morresse depois de ter ouvido todas essas coisas boas. Então daí foi nascendo também a trama da história. Qual o nome da heroína da novela? Não quero dizer, é segredo. E o nome da novela, você poderia revelar? 13 nomes, 13 títulos. Después no pudo decir más porque se murió. Después, en cambio, muchos han dicho un montón de cosas sobre esta novela, que es una novela que se ha convertido en una novela de culto. Y bueno, las imágenes de esta presentación, salvo las fotos que usé para la diapositiva anterior, las hice las produje, no, yo no las hice, solo di las órdenes con una inteligencia artificial. Y es interesante pues como recurso ver
cómo esta inteligencia interpreta la novela y termina pues retratando el personaje. Bueno, a mí me parece un retrato muy, muy interesante de la nordestina. Bueno, entonces Clarice lo que adelanta es que la novela tiene 13 títulos y no dice el nombre de la protagonista porque es un nombre que además llega casi a la mitad de la novela, o sea, es una sorpresa para el lector cuando finalmente el personaje termina por nombrarse a sí misma. Y es que entrar a esta novela, ¿cierto? Es una sorpresa desde el principio, ¿no? Desde que abres el libro, te encuentras no con el título, bueno, aquí hay un título, ¿cierto? Que es el título La hora de la estrella, que finalmente fue elegido porque pues no podían poner 13 títulos en la portada y porque nadie se iba a acordar de los 13 títulos, pero realmente la novela sí tiene 13 títulos, y antes de eso tiene una dedicatoria del autor, y la llama así, dedicatoria del autor, que es en verdad Clarice Lispector, ¿cierto? Así en sus paréntesis. Y lo que hace Clarice en esta dedicatoria, que es particularmente larga, ¿cierto? No es una dedicatoria corta como suele ocurrir en algunas novelas, pues Clarice dedica el libro a mucha gente, ¿cierto? A un montón de compositores, a Schumann, a Bach, a Chopin, y después se lo dedica también a sí misma, se lo dedica a su sangre. Y lo que hace al final de esa dedicatoria es básicamente una declaración de intenciones. Lo que hace Clarice es contarle al lector: esto es lo que yo me propongo hacer, y no esperes respuestas, porque hay más preguntas que respuestas en este libro. Y dice: esta historia ocurre en un estado de emergencia y de calamidad pública. Se trata de un libro inacabado porque le falta respuesta que espero alguien en el mundo me dará. Ustedes, es una historia en Technicolor para que tenga algún adorno. Por Dios que yo también lo necesito. Amén por todos nosotros. Bueno, y ahí en ese último párrafo de la dedicatoria hay como varias claves que nos sirven para entender la novela, ¿cierto? Primero, que la novela ocurre en un estado de emergencia y calamidad pública. Y esto es importante porque la novela pues fue publicada en plena pues dictadura militar de Brasil, y Clarice había sido muy criticada por la aparente, digo aparente porque yo no creo que sea así, pero sí la aparente falta de intención política o de causas sociales en sus textos. La literatura de Clarice Lispector es introspectiva, ¿cierto? Ella es una autora que le interesa más el adentro de sus personajes, lo que ocurre en la psiquis, ¿cierto?, de sus personajes. Los engranajes del pensamiento le interesan lo místico también, incluso lo religioso. Ya más tarde con Lina hablaremos sobre eso y sobre otros textos como La Pasión según GH, como Agua Viva, algunos cuentos también que están inscritos en esta clave más mágica. Pero los críticos de Clarice pues la señalaban por dos cosas: una por hermética, ¿cierto? Decían que sus textos eran difíciles de entender, que expulsaban al lector. Pues yo creo yo no creo esto, ¿cierto? Hablo de los críticos, de algunos críticos, ¿cierto? Porque también, como tuvo críticos, también fue una autora que desde su primera publicación, ella escribió su primera novela a los 19 años, a los 21 ya estaba publicada, sorprendió al mundo y sorprendió al panorama de la literatura brasileña, porque no se parecía nada a lo que la precedía. Y es que en ese momento en Brasil lo que estaba ocurriendo, ¿cierto? Son 60, 70, también hay que ver no solo el panorama, no solo en Brasil, sino qué estaba ocurriendo en Latinoamérica en ese momento, un momento de convulsión
política muy tremenda, ¿cierto? En Estados Unidos estaba ocurriendo el hipismo y estaba ocurriendo la generación beat. En Colombia también ocurría algo similar con la literatura. Bueno, en los 70s los nadadistas empezaron, 60, 70, los nadadistas empezaron a escribir. Bueno, y aquí en Brasil pasaba que había un montón de hombres, sobre todo, ¿cierto? Pocas mujeres, o casi ninguna mujer importante, ¿cierto? Un montón de hombres escribiendo una literatura muy realista, muy comprometida con las causas y con el retrato fiel de la sociedad y de las problemáticas sociales. Y entonces Clarice pues llega, irrumpe con una literatura que no estaba haciendo eso, ¿cierto? Que se estaba mirando para adentro. Ella era una mujer, si bien su familia no fue una familia con muchas posibilidades económicas. De hecho, su familia era una familia judía pobre. Dentro de su casa hablaban yiddish, o sea, su lengua materna no era el portugués. Y eso también es importante porque hay una exploración a nivel gramatical y estético muy interesante en la obra de Clarice Lispector. Su familia no era rica, pero le dieron una educación casi que de rico, ¿cierto? Asistió a unas escuelas importantes y después en Río de Janeiro estudió Derecho, y ahí fue cuando conoció a su marido diplomático, y cuando conoció a su marido diplomático pues pudo ascender en la clase, ¿cierto? Y tuvo un privilegio que no muchas mujeres tienen, y es pues poder dedicarse a escribir, porque pues durante 16 años no tuvo que trabajar, y tenía ayuda doméstica en su casa para pues criar a sus hijos, a sus 2 hijos. Entonces no tuvo el gran privilegio de dedicarse a escribir, que eso no creo que reste los méritos para nada de su literatura, que es una literatura, como ya les dije, pues con pocos precedentes. Pocos porque sí puede uno pensar en otros autores. En ese momento, por ejemplo, la solían compararla con Virginia Woolf. A ella no le gustaba que la compararan con Virginia Woolf, porque decía que Virginia Woolf se había rendido, que ella no iba a rendirse. Entonces el suicidio para ella no era una opción, y a pesar de que tuvo episodios de fuertes depresiones y sobre todo en esta última etapa de su vida. No sé si vieron, bueno, si ustedes han visto esta entrevista completa de Panoramas, les recomiendo si les interesa. Es una entrevista pues, muy, muy particular porque es muy sórdida y ella está muy triste y muy incómoda. Se siente muy incómoda con el entrevistador. De hecho, frena la entrevista, al final dice, no, yo no quiero estar aquí, ¿cierto? No sé qué hago. Ella en general no era muy dada ni a las entrevistas, ni a esto, ¿cierto? Ni a estar con un público, ni a la academia, ¿cierto? Lo cual hace muy paradójico que estemos precisamente aquí hablando en una cátedra de Clarice Lispector. Ella hubiera odiado esto, pero como ya no están de malas, no podemos. Lo siento, disculpa también por compararte con Virginia Woolf, ¿cierto? Pero es que no había muchos más precedentes, salvo un hilo que yo lancé, y que bueno, hablaremos más adelante de eso con otro personaje que a mí me recuerda mucho a la nordestina. Pero entonces íbamos en la dedicatoria, ¿cierto? Entonces lee uno esta dedicatoria que es un poco como, uy, bueno, vamos a ver con qué sale, y te sale con que es que la novela tiene 13 títulos, ¿no? ¿Por qué? Ella no lo explicó, nunca lo explicó, o sea, yo no dejo claro por qué, tampoco porque La hora de la estrella prevalece por sobre los demás títulos, pues al estar al inicio y al ser finalmente el que eligen en la portada, pero cuando uno va leyendo la novela, de hecho, pues yo hice en la relectura, hice el ejercicio de buscar los títulos y de señalarlos.
todos se justifican, todos podrían realmente ser el título. A mí hay varios que me parecen preciosos. Historia lacrimógena de Cordel me parece hermoso. Que ella se apañe, Silbido en el viento oscuro, ¿no? Son unos títulos muy bellos. Como es de difícil titular, y ella no solo lo tituló una, sino 13 veces. Y pues mi hipótesis es que lo que pretendía era desde la entrada sentar como la ambigüedad, el tono de ambigüedad que tiene la novela, de duda también, ¿cierto? Porque la novela está narrada por un narrador sospechoso, que duda, en el que no se puede confiar, que no sabe muy bien para dónde va la novela. Y bueno, nos acribilla con estos 13 títulos. Digo acribilla porque ya de entrada ya te está descolocando y te está diciendo, bueno, esto que vas a entrar a un texto que no es normal. Y ya tú verás, ¿cierto? Ya tú verás también con qué título te gusta más y con cuál título te quedas. Bueno, y después, como si no tuviéramos suficiente con este inicio, que es como empezar una sinfonía por el momento del esquercho, como empezarlo arriba. El primer párrafo es el Big Bang, ¿no? Y lo voy a leer. Todo en el mundo comenzó con un sí, una molécula dijo sí a otra molécula y nació la vida, pero antes de la prehistoria existía la prehistoria de la prehistoria y existía el nunca y existía el sí. Siempre lo hubo, no sé qué, pero sé que el universo jamás tuvo comienzo. Que nadie se engañe. Solo consigo la simplicidad con mucho esfuerzo. Y ahí otra vez nos vuelve a contar qué es lo que ella pretende con esta novela, ¿cierto? Que es buscar una simplicidad que no está en su obra. Y por eso, bueno, yo titulé esta cátedra hace meses, ¿cierto? Cuando Judith me invitó, quizás después de haberla preparado le habría puesto otro título, tal vez se hubiera llamado esta cátedra Clarice Lispector y la novela de la venganza, porque esta novela es una venganza contra sus críticos, ¿cierto? Contra las críticas por su aparente falta de compromiso social, pero también sus críticas es una respuesta a quienes la criticaban por hermética y por abstracta. Y entonces la propuesta estética y la propuesta narrativa de Clarice Lispector es en la obra de La Estrella es bien particular, y eso es lo que hace que sea distinta a los textos y a las novelas que la preceden, con excepción de Un soplo de vida, que es realmente una novela póstuma, pero fue escrita antes que La Hora de la Estrella y tiene unas similitudes con esta novela desde la técnica, ¿cierto? Desde el lugar del narrador. Entonces, esta novela de Clarice Lispector es narrada por un autor ficticio que se llama Rodrigo S.M., y que sea hombre es importante, ¿cierto? Porque otra de las críticas que solía recibir Clarice, que había escuchado de quienes no la querían o que quizás la envidiaban, ¿cierto? Yo creo que es envidia, porque bueno, casi todas las críticas, bueno, muchas críticas parten de la envidia, otras son muy válidas, ¿no? Las críticas también son muy válidas, pero en este caso, ¿cierto? A Clarice la acusaban tenía críticos que la acusaban de sensiblería femenina. Entonces ella usa a Rodrigo S.M. como una excusa, o como no una excusa, como un artefacto para decir, veas que yo también puedo imitar la manera en que escriben los hombres, ¿cierto? Y esa supuesta manera en que escriben los hombres se va al otro extremo, ¿cierto? Si su literatura femenina, ¿cierto? Entre comillas, femenina, era una literatura introspectiva que miraba hacia adentro, que hurgaba en los engranajes del pensamiento y de las emociones.
lo que ella se propone con Rodrigo S.M. es escribir un personaje desde la economía de esos artefactos, aunque para ella eso era precisamente el adorno, ¿cierto? Clarice Lispector entendía como adorno todo lo que acompaña las vidas de un personaje, ¿cierto? Que una historia tuviera argumento, que tuviera unos personajes claros, unos hechos, un inicio más o menos definido, con un clímax y un desenlace también muy definido. Entonces para ella eso era el adorno, y lo que hace en esta novela es tomar esos adornos y decir, vea, yo también puedo hacerlo. Ida Vitale decía sobre Clarice Lispector que ella era inmune a la convención, que la dinamita. Y eso es lo que hace en esta novela, ¿cierto? Coger las convenciones que nunca quiso usar en sus textos, y apropiarse de esas convenciones, aplicar esas convenciones, pero de una manera no convencional. Bueno, esto ya lo leí. Esta otra imagen creada por la inteligencia artificial, el prompt fue que me hicieron un retrato de Clarice Lispector en un fondo de estrellas, y esto fue lo que se inventó la máquina. Bueno, entonces sobre la aparente falta de compromiso social, aparente porque ya algunos de sus cuentos, incluso una novela como La Pasión según G.H. también había un aspecto social importante, solo que no de manera explícita. Y en ese sentido pienso, bueno, cuando en la relectura de esta novela pensé un montón en un cuento que se llama La mujer más pequeña del mundo, que hace parte de la colección de cuentos de Lazos de Familia de 1960, o sea, es 17 años anterior a esta novela. Y en este cuento el Lispector narra la historia de un explorador francés que se encuentra en África con una tribu de personas tan pequeñas, que viven en las copas de los árboles para que no las casen, para evitar a sus predadores, entre los que se encuentran también otros humanos, ¿no? Otros humanos más grandes cazan a estos seres pequeños, a estos seres humanos pequeños. Y este explorador francés va y se encuentra entre esta tribu de pigmeos miniaturas, ¿cierto? Más pequeños que cualquier otro ser humano, a la mujer más pequeña entre todos esos pigmeos, que vendría siendo en el cuento la mujer más pequeña del mundo. Lo impresionante del cuento no es tanto el encuentro con el explorador, es precioso, crean unas imágenes bellísimas, porque además hay un deslumbramiento por parte del explorador, pero también hay un deslumbramiento por parte de esta mujer pequeña a la que el explorador llama Pequeña Flor. Y una foto de Pequeña Flor en el cuento es publicada en un periódico en tamaño real, ¿cierto? Si abres el periódico, así tienes la foto en tamaño real de Pequeña Flor, y el resto del cuento son unas escenas intimistas de cómo reaccionan las familias y cómo reaccionan niños y señoras y hombres ante esta imagen tremenda de un ser humano tan pequeño que cabe en un periódico. Y ese cuento es bien particular, pues me gusta mucho, le tengo mucho cariño porque lo he leído un par de veces en voz alta, y creo que es de las pocas cosas de Clarice Lispector que funcionan muy bien para leer en voz alta, ¿cierto? A mí no me gusta mucho leer prosa en voz alta, porque no creo que sea la manera de acceder a la prosa, puede aburrir, ¿cierto? Sobre todo si es una prosa muy introspectiva, como suele ser la de Clarice. Pero en este cuento ya hay como unas luces de lo que ella después hace en La Hora de la Estrella, que es un tono de humor, un narrador
cínico, ¿cierto? Un narrador que también en el que no puedes confiar mucho, ¿cierto? Pero sobre todo es una mirada cínica a una sociedad, ¿cierto? Y a unas problemáticas sociales, y en este caso pues es una mirada cínica de la xenofobia y del exotismo, porque las reacciones son los dos extremos. Pero en la obra, pues a diferencia de pequeña, le digo pequeña flor, ¿no? De la mujer más pequeña del mundo, en la obra de la estrella esa crítica bueno, esa intención política parece exacerbada como nunca antes en su obra. Y bueno, la protagonista Macabea es la muchacha nordestina, huérfana, pobre, desnutrida, es un soplo. Hay una cantidad de, bueno, fue muy difícil seleccionar cómo definirla, pero yo creo, bueno, dice Rodrigo S.M., o sea, dice Clarice a través de Rodrigo S.M. que Macabea es un café frío al que nadie mira, una muchacha que solo come perros calientes, que de hecho es la primera imagen de ella en la novela, es la muchacha comiendo perros calientes, y que su existencia pues es la inocencia pisada por una miseria anónima. Entonces Macabea es ese rostro de la marginalidad, de los migrantes pequeños y asustados por las fauces de una ciudad enorme y exuberante y tropical y que es demasiado, como es Río de Janeiro, y eso hace que su pequeñez no logre encajar nunca entre los cariocas, que son todo lo que le falta a ella. Pero entonces lo más bonito de este personaje es que es un personaje pequeño, medio insignificante. Durante toda la primera parte de la novela, yo dividiría la novela en dos, ¿cierto? Y la partiría por el momento en el que Macabea anuncia su nombre. Creo que ese es un momento de quiebre del personaje, porque hay una evolución y un cambio en el personaje. En toda esta primera parte, Macabea es un personaje pues, precioso, porque aún en su insignificancia no se siente infeliz. Más bien, dice Clarice, es como un cachorro que no sabe que es un cachorro, ¿cierto? Entonces este personaje es un personaje que es a luces de los demás, a ojos de los demás es un personaje desgraciado, pero para ella no, ¿cierto? Porque no conoce, no se ha comparado aún con otros, ni le han dicho lo desgraciada que es, entonces no lo siente, no se siente desgraciada. Y este personaje, bueno, casi que esta novela podría ser un estudio de cómo construir un personaje, porque además la novela consiste en que Rodrigo S.M. pretende escribir a Macabea a partir de una imagen de una nordestina que lo mira en una calle de Río, pero no puede. Y no puede precisamente porque es un personaje vacío, aparentemente vacío, aunque sí hay vida interior en ese personaje, y descubrimos después que la vida interior de ese personaje es rica, interesante, pero es rica desde la sencillez, desde la simplicidad, y eso hace que sea un personaje memorable, y eso hace que sea imposible no amar a Macabea, y si aquí hay personas que han leído La Hora de la Estrella, pues no sé si se enamoraron como yo me enamoré de ese personaje. Entonces, claro, la novela es el intento de Rodrigo S.M., de un escritor frustrado, cínico, que duda, que no sabe muy bien lo que va a pasar, y que es una parodia del escritor brasileño de los 60s. Entonces dice Rodrigo S.M., también me pregunto cómo es que voy a hacer frente a tanto sufrimiento en el hecho y en los hechos. Lo que ocurre es que de repente me fascinó lo figurativo, creo la acción humana y me estremezco. También quiero lo figurativo, tal como un pintor que solo pintase colores abstractos, querría demostrar que lo hacía por gusto
y no por saber dibujar. Y entonces yo creo que ahí está el key de esto es una venganza, ¿cierto? De lo que quiere hacer Clarice Lispector con esta novela es demostrarles a quienes la criticaban que mire, es que yo sí podía escribir una novela sobre un personaje marginal que sufre y que sea una denuncia de la pobreza y que sea una denuncia de cómo viven los nordestinos que migran en unas condiciones absolutamente precarias. También puedo hacer una novela que tenga unos hechos, que tenga unos acontecimientos, que tenga un inicio, un nudo, un desenlace, ¿cierto? No en ese orden, porque no están en ese orden, ¿cierto? La novela igual escapa de los convencionalismos, pero no es lo abstracta que fue Agua Viva, no es lo abstracta que fue La Pasión según GH, sino que se instala en un terreno más figurativo, que tampoco es que sea nuevo en la obra de Clarice, porque sí ella, lo figurativo está más sobre todo en sus cuentos. Pero sí es la primera novela que usa estos recursos de los que ella desdeñaba. De hecho, bueno, sobre la Agua Viva, que Clarice Lispector escribió en una carta, sé que la novela se volvería mucho más novela de concepción clásica si yo la volviera más atractiva, con la descripción de algunas de las cosas que adornan una vida, una novela de personaje, etcétera. Pero exactamente lo que no quiero es el adorno. Hacer un libro atractivo es un truco perfectamente legítimo. Prefiero, sin embargo, escribir con un mínimo de trucos. Esto lo dijo sobre Agua Viva, que es la antítesis de La Hora de la Estrella, ¿cierto? Es una novela igual corta, pero es una novela que es como, yo diría, como sumergirse en un viaje de apnea a las profundidades del pensamiento y de la psiquis humana. Y La Hora de la Estrella nos sube, ¿cierto?, de esas profundidades en las que Clarice estaba metida, ya se escapa de esas profundidades y dice, no, bueno, yo ahora quiero lo figurativo, ¿cierto? Después de pintar novelas abstractas toda mi vida, quiero ahora hacer una novela que sea más como un bodegón o como un retrato o como, sí, como una novela en donde se pueda ver claramente la forma. Bueno, aquí anoté algunas características de las que ya he venido hablando, entonces yo creo que las que están alrededor, ¿cierto? Lo trascendental, lo metanarrativo, la imagen poética, la duda, son características de todas sus obras, pero en La Hora de la Estrella en particular, lo explícito y lo concreto tienen sí, es una búsqueda, ¿no? Y es también el estilo del Lispector desafiándose a sí mismo. Aquí estos son los retratos que hizo de la IA de Rodrigo SM y de Clarice, ¿cierto? De la autora detrás del autor ficticio. Bueno, realmente yo solo quería que viéramos esos personajes. Estas imágenes, bueno, y estas imágenes se las pedí a la inteligencia artificial a manera de retrato de la última escena de Macabea. Ya entonces hay que hablar de cómo desenlaza, cómo termina esta novela, ¿cierto? Durante todo el texto, Rodrigo SM está interrumpiendo permanentemente la historia de Macabea. La historia no es lineal, ¿cierto? La historia va y viene por estas dos capas de lo metanarrativo y la historia que realmente la historia que se pretende contar esta escritora que se frustra, que por momentos dice como no, pero es que no puedo más con este personaje, lo odio, no quiero más lo figurativo, quiero volver a lo abstracto, ¿cierto? Finalmente logra este autor ficticio llegar a un infeliz término de la novela, que es una escena final que ya nos adelantó Clarice en la entrevista de Panorama. Macabea, Macabea se consigue un novio que es olímpico, que es un novio terrible,
que la hace sentir mal todo el tiempo, que le muestra sus defectos, los defectos que ella antes no veía, ¿cierto? Como el cachorro que no sabe que es un cachorro. Y en el momento en el que, por eso les decía que creería yo que el punto de quiebre de Macabea es ese momento central de la novela en que ella le dice su nombre a Olímpico y ese ser vista, ese ponerse en el centro de alguien, de otros personajes que empiezan a orbitarla, y ese tomar forma, la hace consciente de sus propios defectos y empieza por primera vez ella a sentirse infeliz y a sentirse carente, a sentir que carece de algo que todos los demás tienen, ¿no? Dice sobre la nordestina en la página 29, esa muchacha no sabía que ella era infeliz, que ella era lo que era, tal como el cachorro no sabe que es un cachorro, por eso no se sentía infeliz. Lo único que quería era vivir, no sabía para qué, no se lo preguntaba. Pero cuando aparece Olímpico en su vida, ¿cierto? Cuando ella empieza a sentir unas llamas poco intensas de lo que parece ser un amor, Olímpico es otro nordestino como ella y se reconocen en la calle y por eso terminan hablándose. En ese momento empieza su infelicidad, entonces ella intenta recurrir como primero médico, ¿cierto? A ver si es que ella puede resolver sus problemas yendo a médico. Ella es además un suspirito, ¿cierto? Es flaquita, está, como diría una mamá paisa, parada en las ganas de vivir. Y pretende que el médico le resuelva, pero va a un médico terrible porque el médico es un médico de pobres, pero los odia. Entonces, pues el médico la manda a comer, cree que es anoréxica, ¿cierto? Entonces la acusa de sus propios problemas, pero ella le dice, no, yo sí como, pues, perritos calientes, ¿no? No puede engordar, no puede engordar. El médico no le sirve para nada, entonces después va una cartomante, ¿cierto? Donde una bruja que le lee las cartas, y aquí ya empieza la conclusión de la novela. Entre el médico y la cartomante ocurre que Olímpico la deja por Gloria, que es una de sus compañeras de trabajo, que no es una mujer bonita, pero tiene muchas carnes, ¿cierto? Muchas curvas, es más lo que el imaginario que tenemos por una mujer brasileña, ¿cierto? Carioca, y su papá es carnicero, entonces eso a Olímpico le gusta, que el papá sea carnicero. En cambio, pues la nordestina, la Macabea, es huérfana. No tiene a nadie, vive en una pensión, duerme con otras 4 muchachas en una misma habitación. Que he hecho, bueno, un paréntesis, para mí la escena más bella de la novela es cuando Macabea se inventa que está enferma para faltar al trabajo y por primera vez en su vida puede estar sola en una habitación. Ella nunca había estado sola en una habitación. Se aburre, por primera vez en su vida se aburre. Ella no conocía el aburrimiento porque no tenía tiempo ni espacio para la soledad, para el aburrimiento en soledad. Esa escena es brutal, y eso ocurre antes de conocer a Olímpico, porque Olímpico no fue terrible para ella, fatal. Entonces ella va a la cartomante, y la cartomante le dice, antes de entrar a la consulta, ve salir a alguien que va triste, que va llorando. Entonces la cartomante le cuenta que es que va llorando porque en las cartas le habían mostrado que la iba a atropellar que iba a atropellar un carro a esa persona. Pero pues la cartomante se equivoca también, no es muy hábil como el médico, y le dice a Clarice que le dice a Macabea que ella va a tener un futuro muy brillante, que va a conocer a un extranjero y que va a ser su amor. Entonces ella sale muy feliz, pero pues resulta que las predicciones de la cartomante se le truncaron, y inmediatamente sale de donde está bruja,
le atropella un Mercedes-Benz y muere. Y esta imagen se la pedí a la inteligencia artificial a propósito de la muerte de Macabea, y me parece muy bello que es como una imagen casi religiosa, parece como una muerte en un pesebre con una estrella de Belén. Claro, la estrella por la hora de la estrella, ¿cierto? El algoritmo, me imagino que interpreta así. Y termina la novela con Rodrigo S.M. pidiendo perdón por el destino de su personaje, diciendo, no pude hacer nada para salvarla, yo no hubiera querido este destino, pero es que es ella quien me obliga a escribir su historia. Y ahora, bueno, ya vamos a conversar con Lina, pero para finalizar, pues les había soltado que hay que solo yo encuentro un personaje que puede preceder a Macabea, y es Bartleby el escribiente, que tiene varias cosas en común con Macabea. Bartleby el escribiente de Herman Melville, el autor de la famosa Moby Dick, que es un mamotreto de libro. Bartleby, en cambio, es una novela también, ¿cierto? Tiene una extensión que oscila entre el cuento y la novela. Como Macabea también es un mecanógrafo, ¿cierto? Es un escribiente que trabaja en Wall Street. Y en Bartleby el escribiente es un personaje también súper particular, porque sí, como diría una mapaisa, está parado en las ganas de vivir. Resulta que Bartleby es contratado por un abogado para que le copie siglo XIX, entonces pues todo manual, ¿cierto? Todo muy análogo. Y empieza siendo un personaje, bueno, un empleado modelo que trabaja día y noche, no para, y el abogado hubiera estado muy feliz si no fuera porque este personaje no hablaba con nadie, no le decía a nadie, extrañísimo. Y un día le pide su jefe, ¿cierto? Le dice, ven, me ayudas a mirar unas cositas por allí. Y Bartleby le dice, preferiría no hacerlo. Y desde en adelante solo responde, preferiría no hacerlo. La novela, bueno, este personaje desde ese momento en que le da la orden, que es como ese punto de inflexión del personaje, como para Macabea lo es el encuentro con Olímpico, desde ese momento empieza a consumirse como a sí mismo, casi como una estrella que va a morir, y se va cerrando y se va cerrando y se va cerrando. Bueno, termina por ni siquiera hacer los deberes que le corresponden, entonces a Bartleby lo echan del trabajo, pero él no se va, y no se va de la oficina, entonces el abogado dice, pues me voy yo, y se va de la oficina, entonces, pero Bartleby se queda en este mismo lugar incomodando a los nuevos inquilinos, entonces lo meten a la cárcel. Bueno, en la cárcel finalmente se deja morir de hambre, y entonces pasa que ambos personajes, ¿cierto? Que son por aquí hay Deleuze, se impresionó mucho con Bartleby, escribió aquí, dice Deleuze sobre Bartleby, dice que es un hombre fruto del desorden, el ruido y la pena, que se sostiene en la nada y que solo vive en el vacío. Y yo creo que lo mismo podría decirse de Macabea, ¿cierto? Que se sostiene en la nada y que solo sobrevive en el vacío, a diferencia de Bartleby, que es un personaje más sombrío, tiene mucha luminosidad también, y hay una inocencia, ¿cierto? Lo que Clarice llama la inocencia pisada. Y bueno, yo creo que eso les puede dejar la inquietud a quienes no conocen la obra, de ir a leerla, pues porque además lo pueden hacer en un ratico, ¿no? Es un libro muy breve, que no por eso pues es necesariamente fácil de leer, ¿cierto? No fácil en el sentido de lo figurativo, ¿cierto? No es el bodegón convencional, ¿cierto? Es un bodegón a lo Clarice Lispector, y es una novela sorprendente. Entonces, para que hablemos más de Clarice, invito a Lina a que me acompañe. Les agradezco. Primero agradezco a Lina por estar acá, por aceptar nuestra invitación.
Y ya pues como esta parte de la cátedra es más conversada, quiero empezar, pues ya les conté qué me pasó a mí cuando descubrí a Clarice Lispector y todo lo que me ocurrió muy, muy a manera de fan, pero ¿cómo fue tu experiencia, tu primera experiencia con Clarice? Bueno, buenos días. Yo llegué a Clarice Lispector también en la universidad en la Javeriana en Bogotá, donde estudié un tiempo. Vimos una clase de narrativas pues latinoamericanas del siglo XX y fue curioso porque la profesora se volvió como amiga mía y me hizo esta advertencia que yo te había contado, que ella ponía a leer La Pasión según GH y era un libro muy controversial entre los estudiantes semestre a semestre, porque o lo amaban o lo odiaban así, pero con pasión. Y entonces yo le pregunté que por qué lo odiaban y me dijo, porque argumentan que no tiene compromiso político. Y entonces, claro, había como unos, y yo no me la había leído, no la conocía, entonces yo llegué, encontré el libro, me lo leí y me enloquecí. Y yo dije, pero ¿qué es esto? Esta gente está loca, ¿cómo se les ocurre odiar este libro? Porque fue una lectura, de esas lecturas que a uno lo marcan un montón. Y claro, llegué a clase y ahí mismo uno, no, porque no sé qué, y entonces me era pelea. Y me acuerdo mucho de la profesora de Liliana Ramírez, que es una gran profe, escondida como mientras los estudiantes daban como su opinión, ella medio escondida detrás del folder, muerta de la risa, porque ya sabía que esa era la reacción que iba a causar, precisamente porque el libro, si se lo han leído, pues lo sabrán, y si no, igual, yo creo que con Clarice Lispector no hay spoilers de absolutamente nada, porque la experiencia de leerla, no es qué va a pasar, porque no pasa nada. Eh, en La Pasión, a uno le preguntan de qué se trata eso, y es uno como, no, una señora que entra a un cuarto de la empleada y ve como que la empleada le dejó un dibujo en la pared y ven el closet de una cucaracha y literal después ya huele a mierda al zarzo. O sea, ella se empieza a desprender de absolutamente todo en esa búsqueda constante que es uno de los grandes temas de Clarice Lispector, y que lo que me parecería bacano hablar es el misterio. Y a lo último casi que ve a Dios de frente y uno dice, no, esta señora entendió todo, se desprendió de todo, y después como que se devuelve y se pone un vestido nuevo y se va a bailar, ¿cierto? No hace nada no hace entre comillas nada con esa supuesta trascendencia que acaba de encontrar, sino que es como, ah, bueno, chao. Y entonces eso les parecía como terrible a estos estudiantes que querían que hubiera un compromiso de yo no sé qué, y a mí eso me pareció hermoso, y de ahí se volvió como una de esas señoras que están como en el altar de las señoras literarias que siempre lo acompañan a uno. Sobre la magia, ¿no? La magia que hay en Clarice Lispector, que está claro en La Pasión según GH con ese alumbramiento, pero también está en Agua Viva, ¿cierto? Que como ya les adelanté, es como meterse hacer apnea en unas aguas muy oscuras y muy profundas y muy turbulentas. Pero también están los cuentos. Hay un cuento, Lina y yo pues claro que conversamos un poco antes de esta charla sobre qué íbamos a hablar, y coincidimos en que había que mencionar un cuento que se llama El huevo y la gallina, que es el único, bueno, Clarice dice que no entiende, pues que entiende que no la entiendan, pero que ella sí se entiende con una excepción, que es el huevo y la gallina, que ella no entiende. Entonces decía, yo no entiendo ese cuento, yo tampoco lo entiendo, pero no hay que yo creo que es que no hay que entenderlo, y que precisamente ahí está la magia de Clarice Lispector, en que lo abstracto sea lo que prime en sus textos, y la sensación, ¿cierto? Finalmente, porque más allá del entendimiento sí pasan cosas, yo creo que no solo en los personajes, como en GH, ¿cierto? GH es el personaje, además que sabemos su nombre por una maleta donde está la inscripción y por el título del libro, pero yo creo que sí pasan cosas. Lo que pasa es que no necesariamente lo que ocurre debe tener una trascendencia a nivel de acción, ¿cierto?
¿O cómo lees vos? Bueno, volvamos al cuento del huevo y la gallina. Sí, ese cuento tiene una anécdota particular y es que primero ella dice, yo no entiendo este cuento, pues la verdad yo lo escribí pero no lo entiendo, pero es que además Clarice tiene ese juego constante como de que ella está siempre en esa lógica de decir, no, es que yo soy una escritora amateur, no, y de llevar todo como a lo trivial y a lo doméstico, pero porque es muy inteligente y ella entiende que ahí también está como ese asunto entre comillas trascendental y profundo, y entonces ella siempre está hablando de la superficie, y en el huevo y la gallina ella tiene esa frase que yo la había escrito por acá, como de, ella dice, miro el huevo en la cocina con atención superficial para no romperlo, tomo el mayor cuidado para no entenderlo. Y eso es básicamente, para mí, toda la literatura de ella, pero en particular cuando se la acusa o se la admira por este asunto medio hermético, incluso místico de su literatura, es eso. Ella sabe que el problema no es intentar entender, sino saber que uno no puede entender y que en el intento tal vez demasiado exagerado de entender algo, la verdad, de develar el misterio, de comprender qué es la belleza, uno termina dañando la cosa que quiere entender. Y este cuento, pues, como que al final de su vida además se construyó este mito de medio brujeril de Clarice, porque a ella la invitan al congreso, al primer congreso internacional de brujería en Bogotá que hace Simón González. Primero y sí, pues por ahora. Podría hacerse otro, no sé, que además fue un congreso muy particular porque hace poco de hecho salió un documental al respecto, si se lo vieron saben que varias personas relacionadas con el congreso hablan de que la elección del título brujería fue más como para llamar la atención, como una cosa publicitaria, pero realmente era como un congreso de, digámosle, espiritualidades alternativas, de parapsicología, de pseudociencias, había de todo, o sea, estaba Uri Geller, que en esa época era un boom, este hombre que supuestamente con la mente podía como afectar la materia y doblaba cucharas, pero pues es un fraude, pero pues bueno. Y entonces también invitan a Clarice y hay unos periodistas, hay un texto muy bello de Juan Forn que está en internet que lo pueden encontrar súper fácil, ponen Clarice Lispector, Juan Forn y ahí les sale. En página 12 donde él cuenta esta historia de Clarice, que los periodistas pues se enteran en Brasil de que ella va a ir a este congreso y le preguntan y ella dice, no, yo voy a ir a escuchar, yo más como a recibir más que a ir a decir algo. Y entonces ella decide leer este cuento, ¿cierto? Como que una amiga de ella también cuenta que ella había preparado pues un discurso y no sé qué, y que al final ella se quita y dice, no, voy a leer este cuento, y al final cuando llega además le da como una cosa y no lo lee ella, sino que lo lee otra persona traducido al inglés, entonces eso es un performance súper raro porque está Clarice de lentes oscuros, toda hermética y toda divina, y una persona leyendo El huevo y la gallina en inglés, y en un espacio que no todo el mundo además entendía inglés, entonces, y Juan Forn cuenta que ella incluso se queda hasta el final cuando ella dice, nadie lo entendió, yo tampoco entiendo, y todo el mundo se va al final y ella se queda ahí y es la última que se va, y de hecho en el huevo y la gallina está esta frase, una de las primeras frases del cuento es, solamente ve el huevo quien ya lo ha visto. Y en esa frase creo que también está el asunto del misterio y de la magia. Clarice Lispector no es una bruja, en tanto en su literatura no hay nada sobrenatural, pero ella entiende lo sobrenatural en términos de lo real. O sea, para ella la magia, para ella el misterio está en lo real y está muy relacionado también con esa constante reflexión que ella hace sobre Dios, porque Dios es la verdad, es el misterio, es lo que no se alcanza como nunca a aprender. Entonces, que a veces se generó como este asunto así medio que wow, súper brujeril Clarice Lispector, pero realmente hay una conciencia mucho más mística del poder de la palabra, de la inspiración y de la magia de las cosas de la realidad que un asunto como sobrenatural. Yo les recomiendo que lean ese cuento porque además uno no entiende, pero ese es el juego, como que cada vez que uno cree que uno va a entender a qué se refiere ella con el huevo,
ella te sale con otra cosa y uno dice, no era eso, tal vez, y uno queda como en las mismas, pero no quedan las mismas. Leer a Clarice Lispector es, yo creo que la experiencia de leerla. Bueno, no sé, a mí me pasó algo recientemente con este cuento también, y es que es muy extraño porque se me apareció, bueno, antes de lo de esta cátedra, estaba escribiendo un cuento sobre unos vecinos incómodos que montan un gallinero. Y yo dije, bueno, estoy escribiendo un cuento, tengo que leer cuento, bueno, se aproxima lo de la cátedra, voy a leer a Clarice, y abrí el libro justo en el huevo y la gallina. Y yo dije, no puedo creerlo, es como el libro hablándome, hay magia también ahí. Bueno, pero más allá de lo místico que hay en su literatura, que yo lo definiría como, que no es mía la definición, no, Clarice ha dicho que es presagio, lo que ella escribe es presagio, y lo dice también Rodrigo S.M. en La Hora de la Estrella, como no quiero más lo figurativo, quiero volver al presagio. También su imagen es importante en la construcción de este mito de Clarice, la mística, pues porque era una mujer muy bella, con unos rasgos de Europa del Este, unos pómulos altos, ¿cierto? Un fenotipo que no era común en Brasil. Y además iba siempre muy elegante, muy bien puesta, muy glamurosa, ¿cierto? Es glamour lo que define, creo yo, su estilo, con collares de perlas, con gafas oscuras, grandes, que poco se quitaba, y ella era como impenetrable, ¿no? Chico, hay una entrevista muy interesante que le hace Clarice Lispector a Chico Buarque, y es casi como una conversación, y Chico después ha confesado que tanto en esa entrevista como todas las veces que no fueron tantas, porque bueno, Chico era muy joven cuando Clarice ya estaba en el ocaso de su vida. Era una mujer él dice que le generaba mucho respeto y mucho miedo, y que le causaba, que le generaba mucha dificultad de establecer una conversación con ella, como también se ve en esta entrevista de Panorama. Y hablábamos ahora en la previa con el cafecito antes de esta charla, que no es común encontrarse escritores que además estén tan preocupados por su look, ¿cierto? Ella solía decir que le preocupaba más salir bien en la foto de un periódico que tener una buena crítica, y de hecho su depresión más tremenda, sus años de mayor depresión empezaron cuando después del accidente en el 66, ella tuvo un accidente y se quedó dormida con un cigarrillo en la mano, y se quemó parte del cuerpo, y también parte de su rostro, aunque sí, fue un accidente muy terrible para ella, que era una mujer tan vanidosa. No es común encontrarse escritores fashionistas, pues, y que tengan una imagen tan poderosa, ¿cierto? Porque era una femme fatale, ¿no? Sí, yo creo que eso es importante y no es trivial, y sería incluso honrar el espíritu, si eso existe, de Clarice Lispector, porque ella precisamente tanto en su vida como en su literatura es consciente de que una cosa no es más importante que la otra, es decir, que digamos lo profundo, la sustancia que la gente llama, no es más importante que la forma, el empaque, lo trivial, lo superficial. Yo de hecho tengo una cita también aquí del huevo y la gallina, casi al final, dice: mi misterio es que siendo yo solamente un medio y no un fin, me he dado la más maliciosa de las libertades, no soy tonta y aprovecho, incluso hago un mal a los otros que francamente no esperaban eso. Y ella es consciente siempre como de ella cómo se ve, es consciente también del poder de lo trivial. En ese texto de Ida Vitale dice que en un momento le preguntan por el futuro, ella ya está como vieja y le preguntan por su futuro, digamos, como escritora,
y ella dice como que no está pensando mucho en eso, o no sé, o que tiene miedo o algo, y después dice, ¿será que me cortó el pelo? O sea, como que le devuelve la pregunta al entrevistador, y ahí está mostrando un poco ese juego que ella establece, tanto en la literatura, que aparentemente es muy, entre comillas, profunda, pero es que es constantemente consciente de la superficie y de que todo es lo mismo. Ella ahí muestra un poco como esa inteligencia de hacerle siempre el quite a la pose del intelectual que está buscando la profundidad y como la verdad, ¿cierto? Vamos a sacar de aquí una verdad absoluta. Y ella te dice, ¿será que me corto el pelo? Y eso es igual de importante que estar hablando de la forma, de la escritura. Acá pues no lo voy a leer porque es un poco largo, pero en ese texto que se llama, ese libro que se llama Descubrimientos, que son como un montón de columnas y de texticos cortos de ella, habla precisamente de eso, de la forma y del contenido. Y para mí, pues sí, creo que vos también, que nos gusta la moda y la ropa, y a Clarice también, creo que eso es importante porque ella, como muchos otros escritores, entiende que la forma y el contenido son indivisibles. Es decir, vos no tenés un contenido y luego elegís una forma con la cual darle vida a ese contenido, sino que el contenido está peleándose por salir a través de la forma que tú le estás dando, ¿cierto? Y si tú cambias la forma, cambias el contenido. Y eso también uno lo puede entender en ella, cómo se entiende como personaje público y cómo se viste y cómo fuma un cigarrillo y se demora unos segundos en responderle a un tipo en televisión como si estuviera pensando como aquí, y todo eso es la forma y es el contenido de Clarice. Entonces también sería muy interesante lo que hablábamos ahora, como hacer una conferencia de la moda de los escritores, porque es que también ahí hay una voluntad narrativa que tal vez dentro de una mirada académica no se vea como tan válida. Sí, ¿no? Y hay otros pues, grandes escritores que se han preocupado por su vestimenta, ¿cierto? El Guy Talés, pues es el ícono de la moda italiana, con sus trajes hechos a medida, y mira que si vamos a eso, puede haber una relación también como en esa intención de verse y de sentirse pulcro, y bien, y la intensidad del trabajo escritural, ¿cierto? Bueno, Guy Talés era un obsesivo, dicen que solía tener una pared con todos sus apuntes y con toda la historia, la miraba desde lejos con unos binoculares. Ese es pues el mito excéntrico de la escritura. Clarice escribía con la máquina de escribir sobre sus piernas, en la intimidad, en su casa, pero también fue periodista, y fue periodista precisamente de moda. Entre otras cosas, ¿cierto? Escribió de muchas cosas, pero lo que más escribió fue de moda. Ella publicó una columna con un seudónimo que era el nombre de una actriz famosa. Se escondió detrás de ese seudónimo, quizás evitando también o no sé, realmente no creo que evitando que la asociaran con textos sobre moda, porque no creo que le importara que la asociaran, más bien era una pretensión también, y parte de lo que construyó también su imagen y su leyenda, porque yo siento que lo que ha pasado, bueno, y no sé si es porque bueno, Ciruela, o porque la han empezado a publicar más en español, pero hay como una explosión reciente, sobre todo, bueno, aquí tenemos muchos profes entre nosotros, pero también hay un montón de lectores jóvenes que están llegando a la obra de Clarice. Bueno, y a mí lo que me pasó fue que Clarice Lispector pasó de ser una desconocida, si yo no la conocía, a verla hasta en la sopa y a escucharla hasta en la sopa, y ya en Instagram me aparece todo el tiempo, en Twitter me aparecen todo el tiempo sus citas, y no sé si es que estamos ante una Lispectormanía
que no sé, porque además Lispector sigue siendo muy actual, ¿cierto? Yo leo y atemporal, precisamente esa falta de compromiso, entre comillas, de compromiso político con su contexto, hace que sus novelas pues no tengan que estar ubicadas en un lugar o en un momento determinados, salvo por La Hora de la Estrella, ¿cierto? Que es que como ya les conté, pues se sale de ese molde, pero el resto de su obra puede ser leído en cualquier momento y puede haber sido escrito en cualquier momento. Hay como una temporalidad que permite que hoy esté súper de moda leer a Clarice Lispector. Creo que ahí es importante tener también en cuenta que hay una coyuntura como actual, y es esa pregunta por la obra de las escritoras en Latinoamérica. Entonces, y esa pregunta tiene como dos grandes caras. Uno, las escritoras jóvenes, actuales, que están escribiendo, y que hay un montón de editoriales que están volcando la mirada, sea por la razón que sea, ¿cierto? Sea porque está de moda y eso va a vender, o sea porque hay un interés genuino en esa obra, pero eso es lo que está pasando. Y la otra es este asunto de los rescates, que me imagino pues que todos y todas hemos visto este asunto de que se están rescatando obras de escritoras que estaban fuera de, pues ya no se estaban editando, y creo que Clarice Lispector es una de esas grandes mamás de la escritura, de las mujeres que escriben en Latinoamérica en el siglo XX, porque además se puede rastrear de diferentes maneras su influencia en las escritoras posteriores, precisamente porque no solamente en su obra hay esa especie como de niebla atemporal que te permite poner a La Pasión según GH y no tenés que saber específicamente en qué ciudad, en qué año, o sea, eso puede suceder en muchos lugares, pero también porque siento que ella precisamente en esta misma imagen, en esta misma leyenda que ella supo construir de sí misma, esta mujer muy glamurosa, que además un glamour también es un hechizo, es un engaño, pues la idea del glamour al principio es esta mujer glamurosa, esta mujer un poco como desentendida de las preocupaciones de la intelectualidad y de la profesionalización, siempre un poco como medio entre el desdén y medio entre, ay no, me voy a ir a vestir con, ¿cierto? Como esto, el asunto de la moda, de entre comillas darle un lugar importante a lo trivial. Creo que eso también se hereda porque uno empieza a ver la obra de un montón de escritoras y a pesar de que recorran diferentes géneros en Latinoamérica ahora, ahí es eso, es una búsqueda de romper con la figura del intelectual, la figura del académico serio que le importa solamente unas cosas, y entonces uno ve escritoras que citan sin ningún problema dentro de sus influencias escritores de la cultura pop, pues como Mariana Enríquez, estableciendo a Stephen King como uno de sus escritores canon, a pesar de que Stephen King pues casi que no es un escritor reconocido, admitido o estudiado en la academia, ¿cierto? Escritoras que dicen, no, es que a mí me gusta El Señor de los Anillos, o no, es que mis fuentes son estas películas gringas, como un asunto de desbaratar un poco el cachaco serio de la academia. Creo que ahí también aparece la herencia muy bella de Clarice como en toda esta pregunta de la actualidad, y a mí me alegra mucho que la estén reeditando, pues esto lleva muchos años ya, pero para volver un poco a cómo empecé, cuando yo la conocí, yo te conté, la profesora nos dijo, se van a leer esta novela, no se consigue, si la encuentran en una librería de segunda se acaban de encontrar un tesoro porque esto no se consigue, ahí les dejo la fotocopia, cuando todavía había que sacar las fotocopias, y yo estaba en Bogotá, entonces yo llamé a mi mamá y le dije, ma, yo voy a buscar acá, pero vos buscame en Medellín este libro, y mi mamá tenía un conocido de esos que hacen como vueltas en las oficinas del centro, entonces ese señor se metió a la Bastilla, a todas partes, y encontró este libro y me lo mandaron como por ser mi entrega. Y me llegó, y yo llegué allá a la Javeriana y me acuerdo que todo el mundo era, pero ¿de dónde? Hasta la profesora, ¿pero de dónde lo sacaste? Y yo no sé, de Medellín. Y, y ya es muy fácil encontrarlo, pero sí hubo un momento en el que era como un secreto a voces porque no estaba reeditada y por lo tanto no había como acceso a lectores jóvenes de encontrarla, y eso me alegra pues, y creo que
es un arma de doble filo porque creo que también la imagen muy glamurosa de Clarice hace que sea más instagrameable que otros escritores, pero ahí hay una escritora brutal que es muy bacano que se pueda encontrar de cualquier manera. Claro, pero es que la forma y el fondo son la misma cosa, ¿no? No hay una sin la otra. Ya me están haciendo ojitos por acá para que abramos este espacio, este micrófono a la conversación. Así que son bienvenidos a contarnos lo que tengan por decir o por preguntar. Los escuchamos. Bueno, hablaste de Virginia Woolf y lo que a Clarice le producía esa comparación, pues esa asimilación, y bueno, realmente no es posible, ustedes que la han leído seriamente, identificar alguna influencia en la escritura femenina para el trabajo de Clarice Lispector. En escritura femenina, pues es que el único referente que yo asocio o que he encontrado es Virginia Woolf, también desde su extrañeza, desde su preocupación por el mundo interior de los personajes, desde sus experimentos narrativos, pero no, también es que hay mucho que no significa que no haya. Lo que ahora hablábamos, o lo que decía Lina, este libro fue súper difícil de conseguir hace unos años, ¿cierto? Ya ahora es más fácil encontrar ediciones de Clarice Lispector, y aún así, bueno, pues si esta que es la más famosa no sabemos, es difícil de encontrar, pues es aún más difícil encontrar mujeres anteriores a Clarice Lispector que tengan una relación sea semántica o estética con su obra. Sí, en cambio es más fácil encontrar algunos referentes en obras de escritores hombres como James Joyce, ¿cierto? Y ya después, claro, en lo que se publicó después de Clarice, hay un montón de escritores cuya… pues que tienen en Clarice Lispector como referencia, ¿cierto? Juan Rulfo, por ejemplo, o João Gilberto Noll, que es un escritor brasileño muy, muy importante también. Su obra toma un montón de cosas de Lispector, pero de antes yo pensaría en Virginia Woolf, a pesar de que a Clarice Lispector no le gustaba la comparación porque es como el único gran referente, pero tal vez yo no conozco, ¿cierto? Si alguien considera que hay otro precedente en literatura femenina, Clarice Lispector, pues para eso está el micrófono. Y por allí tenían otra pregunta, ¿no? Bueno, encantada en este escenario tan lindo de mi Universidad de Antioquia. Yo soy egresada de psicoorientación de acá. Estamos ahora en este momento en Confama, en el Club de Escritores, y precisamente por recomendación de una de las compañeras empezamos a leer La Hora de la Estrella. Yo ya la he leído 3 veces. Me ha impactado y voy a tomar el primer tema, y es la estructura. Es muy difícil encontrar una novela donde un autor le entregue la palabra casi que a 2, donde además ese aparente escritor ficticio parece no saber para dónde va, y hay días que quiere que la novela termine de una manera y otros días que termine de otra, lo que implicaría como una ambivalencia sentimental de parte de la escritora real frente a qué final o cómo es que quiere terminar ella en su identidad de nordestina. Y la segunda es un asunto de identificación personal que tuve yo con el principio de la novela. Yo también soy huérfana, también soy una niña que viene de un proceso de humildad económica muy grande del norte de Antioquia, de Santa Rosa de Osos, nordestina no del Brasil, pero sí de allá. Y claro, cuando yo empecé a leer y a verla tan pobre, tan arrinconada, tan humillada, pero llegó un momento en que a mí me dio mucha rabia y yo dije, no, yo hasta ahí estoy identificada, hasta el inicio donde yo no tenía el control de mi vida, pero de ahí en adelante yo tengo que empoderarme y romper ese ciclo de pobreza en el que ella finalmente termina. Entonces esa obra
cuando el último día, cuando ella ya en el accidente que dice, y ella fue como tan linda, como tan dulce, que hasta se acomodó para morirse bien. Yo no sé si los que la hayan leído, si recuerdan ese fragmento, a mí me pareció pues muy impactante. Y lo último es que yo sí creo que esta novela debería ser leída por muchos jóvenes. Hoy en día, yo no sé, podría generar como el espíritu de la superación contrario al espíritu de la claudicación. Bueno, buenos días. También me siento muy complacida de estar en esta, mi alma mater. También circulaba por los pasillos hace 30 años, más que tú, muchos más, buscando títulos y encontrando refugios a la angustia de la juventud. He leído un poco de Clarice Lispector, no la obra que tú hoy nos presentaste, pero creo que iré a leerla. Y me evoca dos comentarios. Uno, en el párrafo que presentaste de la introducción, habla de, hay una palabra technicolor, ¿sí? Y a mí eso me sonó muy conocido. Y luego mencionaste la entrevista de Chico Buarque y ya supe de dónde sale esa frase. Chico Buarque tiene una canción, escribió una canción que seguro nosotros la conocemos, que se llama ¿O qué será, qué será? ¿Sí? Voy a leer la introducción porque tiene, pues la introducción de la canción, porque tiene el tono que nos enuncia, que nos anuncia esa introducción. Dice: yo creo en muchas cosas que no he visto y ustedes también, lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado por más etéreo que sea. No hace falta exigir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer o no. Algunas veces hasta creer llorando. Se trata de un tema incompleto porque le faltan respuestas que alguno de ustedes quizás le pueda dar. Es un tema en Technicolor para hacer algo útil del amor. Para todos nosotros, amén. Sí, claro, esta canción es de Chico Buarque, ¿sí? La canta Willy Colón, ¿sí? Entonces, me parece muy lindo y muy interesante cómo hay, y cuando tú hablas de Chico Buarque en la entrevista, pues estos pueden ser antecedentes, pueden ser inspiraciones, pueden ser cercanías. ¿Cuál fue antes? En fin, ahí hay puntos de encuentro, ¿sí? Lo otro que quiero mencionar es que yo he leído La lámpara, una novela, y otra que es Cerca del corazón salvaje, ¿sí? La primera novela, y eso que nombras al principio es una obra que deja afuera, yo lo nombraría, ustedes dicen, no recuerdo muy bien la palabra, pero es como los intersticios de lo íntimo, ¿sí? Los intersticios de lo íntimo que por ejemplo en Cerca del corazón salvaje llega hasta lo más íntimo de lo inconsciente en un delirio. Entonces pareciera que cuando uno está leyendo a Clarice Lispector está leyendo un delirio, ¿sí? Pero es un hermoso delirio, ¿sí? Eso era lo que quería decir. Buenos días. Lo mío es más de la forma que del fondo, como todo es lo mismo. Entonces, quiero, como que tengo una inquietud acerca de las imágenes de la inteligencia artificial. No sé si es para traernos la actualidad,
pero quita como pues a mí me quita como algo de la intriga y de mi imaginación en la lectura. No sé, pues me gustaría saber por qué traes esto, si es como para traernos a este punto y hora de la vida de nosotros, pues de que nos tocó lo de la inteligencia artificial. O tal vez por tu juventud, puede ser. Bueno, no, la decisión de las imágenes, bueno, yo tenía una presentación, realmente pues quería hacer una presentación sobre todo para mostrar el video, no era tan importante, no, pero me encontré con la herramienta de la inteligencia artificial. Esta es una herramienta de Google que es un plugin que tiene Canva, que es donde siempre hago las presentaciones. A mí me encanta hacer presentaciones. Yo, además de lo literario, realmente mi trabajo es muy concreto, ¿cierto? Yo trabajo en mercadeo. Y parte de mi trabajo es hacer presentaciones para resumir cosas y para mostrar cifras y datos y tablas y bueno, y me encanta, me gusta lo concreto también y me gustan los números y los datos y las formas y la tecnología. Y empecé a experimentar con prompts, son como las instrucciones que uno le da a la inteligencia artificial. Yo dije, bueno, ¿qué pasa si le digo a esta inteligencia que me cree imágenes de la novela? Que además no creo que sean imágenes fieles porque las imágenes que hice, bueno, yo le sugerí a la inteligencia artificial que fueran a blanco y negro, pero debieron ser en Technicolor, ¿cierto? Porque la novela, además Clarice nos advierte que veamos la novela, que leamos la novela como si fuera un programa de televisión, una telenovela en Technicolor. Y no creo que la imagen reste tampoco a la experiencia de leer a Clarice Lispector, pues porque así como un libro ilustrado las ilustraciones no buscan sustituir a la imagen poética, que finalmente es la importante. No creo que estas imágenes, pues que son creadas por una máquina, sustituyan las imágenes potentísimas que crea Clarice en La Hora de la Estrella. Es más un truco, ¿cierto? Que tal vez no le gusta. Sí, un truco, sí, es un truco, pero a mí me parece interesante también cómo el algoritmo interpreta y crea imágenes a partir de, ¿cierto? No tenía más intención. Ahora, no, les agradezco por los comentarios. Yo quería agregar al comentario tuyo, perdón, no recuerdo tu nombre, Teresita. Al comentario de Teresita, que esa imagen final, ¿cierto? De Clarice, de Macabea, acomodando su cuerpo y brillando, ¿cierto? En ese momento hay una iluminación y hay una trascendencia del personaje en el momento de su muerte, que esa es la hora de la estrella, ¿no? La hora de la estrella es el momento de la muerte, y es un momento que de hecho Clarice Lispector va anunciando, y va anunciando como un spoiler de lo que viene, con unas pequeñas, con unos pequeños paréntesis donde pone la palabra explosión, ¿cierto? Como esto explota aquí, esto explota acá, esto es, ojo que se viene algo, ¿cierto? Y es ese momento final que es bellísimo, que eleva al personaje como se elevó Remedios la Bella, ¿no? En este caso es Macabea, la fea, ¿cierto? Muriendo, hay un momento místico y religioso ahí también, yo diría. ¿Vos querés agregar algo, Lina? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? No, entonces, bueno, con eso vamos terminando. Gracias, Lina. Gracias por escucharnos y a Judith por la invitación. Maravilla de exposición, esa frescura, esa calidez para invitarnos a leer a Clarice Lispector, esa sabiduría que tienen de la autora y de la novela, pues que
sorprende y estoy de acuerdo con quien hizo la pregunta ahora, que si habían utilizado la inteligencia artificial por la juventud. Yo pienso que es por eso también, a mí no se me hubiera ocurrido y ella lo hace pues supremamente bien y como muy impactante para uno que es viejo ya estas cosas. Y sí, yo nunca pensé que yo fuera a ver ya una presentación con inteligencia artificial, entonces, y que nos cuenta cómo accedemos a este programa, ¿no? Fue muy interesante, bueno, uno quisiera resaltar muchas ideas de las que ellas nos compartieron, pero hay algo que llama mucho la atención de Clarice en su escritura, y es eso de la simplicidad, como lo dijo Estefanía al comienzo: solo consigo la simplicidad con mucho esfuerzo, y ser simple requiere mucho esfuerzo, indudablemente. Y algo que veo que son unas palabras homenaje a la cátedra que nos hace Lina cuando dice leer a Clarice Lispector en la experiencia de leer, que esa es la intención de la cátedra, ¿sí? Y otro apunte que me parece muy interesante, porque en la sesión de septiembre una persona del público hizo una pregunta sobre Ida Vitale, que si Ida Vitale había escrito un artículo sobre ella, que si ellos la conocían, algo así, y hoy vuelve a salir Ida Vitale también con estas jóvenes que por lo que veo todo lo han leído ya. Y quiero contarles, Ida Vitale es para quienes no la conozcan, ¿no? Es una mujer, una escritora de yo creo que va llegando a los 100 años, sí. Una gran poeta, eso sí, mejor dicho, cuando vean por ahí títulos de Ida Vitale, denles la mirada y la lectura, así como a Clarice, porque mejor dicho, es conmovedora su poesía. Es una escritora uruguaya que por fortuna nos sigue viva. Y ahora también dijo Lina, tal vez las dos, que si aquí en el público había quien tal vez estuviera leyendo o conociera a Clarice Lispector. Y justo ayer como que me preparé para la charla de hoy, leyendo un texto muy hermoso que me compartió Beatriz Maya sobre la hora de la estrella y la pasión según GH, que ella hizo una exposición hace 8 días en los foros de psicoanálisis. Yo no pude estar, pero me compartió el libro y creo que ella estuvo muy conectada hoy con la exposición, porque fueron muchos los temas que tocaron ustedes, y que vuelvo a decir, es una alegría terminar la cátedra de este año con 2 jóvenes lectoras que nos invitan a la pasión por leer, en este caso a Clarice Lispector y a muchos otros autores a los que ellas hicieron referencia. Así que nuevamente muchas gracias, muy rico haberlas conocido, y gracias a Margarita que fue la que me puso en contacto con ella. Con Margarita vamos a estar el año entrante en el mes de marzo, o sea que la cadena se va pues prolongando. Bueno, también gracias a Udea Roba, que nos acompaña todos los viernes de cada mes con la instalación, la grabación. Bueno, ellos están aquí desde muy temprano instalando todos los equipos para que la cátedra quede grabada y tenga los mejores sonidos pues en el auditorio. A Sistema de Bibliotecas, al profesor Hernando, que hoy nos pudo acompañar, que dispuso su equipo, los auditorios, todo lo ha hecho él para que durante este segundo semestre podamos tener un lugar tan cómodo y tan amable para la cátedra. En el primer semestre fuimos acogidos por el auditorio del Paraninfo, el programa Cultura Centro, que también se ha unido a esta iniciativa de la cátedra. Doy unas gracias plenas al grupo de profesionales, son muchos, no los puedo nombrar para no dejar a nadie por fuera,
que se han encargado de todos los menesteres administrativos y comunicativos que exige una iniciativa como la Cátedra Lectores y Lecturas. Por supuesto, gracias a todos ustedes, porque con su asistencia hacen posible esta iniciativa apoyada por la Vicerrectoría de Docencia y la Vicerrectoría de Extensión, y que gracias a los buenos oficios de la vicerrectora pudimos organizar para que el año próximo también tengamos cátedra, así haya cambio o bueno, haya una nueva administración el año entrante. Gracias por su asistencia y fidelidad a esta propuesta que cada mes nos congrega para pensar y conversar. Gracias, siempre gracias por atender a esta cita con las palabras, las que no nos salvan de la soledad, pero nos permiten la compañía que nos niegan estos tiempos triviales en los que la guerra muerde el rostro inocente de los días. Gracias a todos. Los invitamos para desde hoy, 27 de octubre, los invitamos para el 23 de febrero de 2024, fecha en la que tendremos la presentación de la cátedra titulada La vorágine y la experimentación en la novela del realismo. En esta fecha los invitados son Ginette Ardila, quien conversará con Juan Esteban Villegas. Como lo dijo la vicerrectora ahora, el próximo año vamos a tener 3 conmemoraciones, 100 años de la publicación de La vorágine, que creo que el país va a estar celebrando todo el año esta hermosa obra que empieza tan bellamente. Jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Entonces vamos a tener otra conmemoración, los 40 años de la muerte de Michel Foucault, y vamos a tener aquí a un invitado que nos llena los auditorios, que es el profesor Gonzalo Soto, que nos va a hablar sobre él. Ya tuve que decir que vamos a tener que cambiar de auditorio, aquí no nos va a caber toda la gente. En el 19 no era ninguna conmemoración y nos llenó el auditorio, entonces lo vamos a tener a él, que nos va a cerrar las jornadas del primer semestre. Así que muy invitados, los esperamos en este auditorio el 23 de febrero y gracias por su generosa presencia y por hacer posible la cátedra.